es que a veces no dejamos que el niño juegue, sino Claro. que imponemos hasta el juego. Esa creatividad en el juego Se perdió. se perdió. No es retador, desafiante y negativista, que son Es hiperactivo, es desafiante, es que no habla. ser diferente, no es ser menor. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos nuevamente a este espacio de todos ustedes. Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, siempre orientado a buscar y a proveer información que tenga una base científica, que sea una información responsable, pero siempre atendiendo a la neurodiversidad, en este caso el autismo, pero vamos a ir incorporando, como les mencioné, otras condiciones neurodivergentes, pero también desde la empatía y desde el respeto y la humanidad. Soy la doctora María Laura Braz, creadora de este espacio, soy pediatra, neurólogo infantil y me es muy placentero para este nuevo episodio contar con una especialista que ya van a conocer. Quería tomarme unos minutos de este podcast para reflexionar al respecto de algunos aspectos escolares vinculados a los niños neurotípicos y por supuesto a los niños con neurodiversidad. Dentro de eso es ver de alguna u otra manera con preocupación cómo desde edades muy tempranas el inicio de la escolaridad está orientada a cuándo el niño va a desarrollar la lectura, cuándo va a desarrollar la escritura, cuándo va a aprender los números, cuándo va a aprender los colores, cuando entendemos que el cerebro necesita cumplir una serie de procesos de maduración que le permitan llegar a ese punto de habilidades cerebrales superiores más complejas, como la lectoescritura, entre otras. El cerebro debe tener una serie o debe cumplir una serie de procesos de maduración, dentro de los cuales están el establecimiento de las conductas básicas prerequisito o conductas básicas de aprendizaje que pareciera que muchas veces no son tenidas en cuenta y vemos cómo se quieren adelantar procesos de lectoescritura en niños neurotípicos y en niños neurodivergentes, en este caso el autismo. Esto representa un mayor nivel de complejidad si entendemos que las etapas escolares y preescolares tienen una serie de tiempo para consolidarse. Entonces, en ese sentido, el podcast o nuestro episodio de hoy se llama Conductas básicas prerequisitos en el autismo, en la neurodiversidad y también, ¿por qué no?, que todos los padres tengan el conocimiento de qué los define para saber qué es lo que se va a exigir en el ámbito escolar, sobre todo en niños pequeños. Me acompaña el día de hoy la licenciada María José Bautista. Mari, bienvenida. La licenciada María José Bautista es licenciada en Educación Especial, egresada de la Escuela Vargas en la ciudad de Caracas. Tiene una alta formación en neurodesarrollo. De manera reciente hizo una especialización avanzada en los trastornos del espectro autista, acompañada de la Fundación Quinta en Madrid, España. También tiene una formación en yoga infantil que se realizó en Costa Rica. Es también la creadora de un espacio terapéutico que se llama Vamos a Jugar y está siempre en constante crecimiento, y quizás si nos ponemos a hablar de toda esa formación curricular, pues se van a consumir unos minutos allí, pero lo importante es saber que tengo una invitada muy responsable y muy bien formada y siempre con esa calidez humana hacia los pacientes. Mari, bienvenida. ¡Guau! ¡Qué linda, María Laura! Sí, de verdad que estoy súper complacida de estar aquí. No te voy a llamar doctora porque yo No siento hace que falta, no hay hay ningún problema. una conexión más íntima en este momento y me encantó la presentación que hiciste. Bienvenida. Soy María José Bautista realmente. Vamos a Jugar tiene ya más de 18 años en Valencia y hemos como que visualizado tener muy presente el neurodesarrollo de los niños que siempre nos han acompañado. De Qué verdad que bien. estoy súper contenta de estar aquí. No, Cuando me bienvenida. llamaste, yo te lo dije, Dios mío, qué especial me hace sentir porque me tomas en cuenta para que venga a compartir un ratico contigo. No, para mí es un placer y un honor tenerte acá y qué bueno que este espacio sea una ventana también para que los papás tengan información
de interés y que les permita también tener esa palabra que está muy de moda ahorita, empoderamiento sobre qué cosas voy a permitir y qué cosas de pronto debo discutir en el buen sentido de la palabra a nivel escolar. Mari, mucho se habla de lo que son, no, este niño todavía no tiene conductas prerequisitos o conductas básicas de aprendizaje para el avance a nivel escolar. Iniciamos este podcast que nos indique qué entendemos por conductas prerequisitos o habilidades básicas del aprendizaje y en el contexto del autismo, ¿de qué va esto? Cuéntanos. Bueno, las conductas básicas para el aprendizaje son todas aquellas manifestaciones que tiene el niño para poder permanecer dentro de un salón de clase, entre comillas, o en cualquier espacio en donde él vaya a realizar cualquier actividad Ok, que necesite tener una atención sostenida, un seguimiento de instrucción, acatar normas, pero sobre todo una imitación, una atención conjunta, pero eso es un prerequisito para todo. Y eso va más allá para el espacio escolar. bien, Y esto se lo digo a los padres que estén pendientes del desarrollo de sus hijos. Las conductas prerequisitas se instauran desde el hogar, desde que el nene nace, desde cuando a los 6 meses vemos que ya tiene sonrisa social. Y claro, cuando yo tengo sonrisa social, ya yo sé que tú me estás identificando como el otro. Y claro, ahí interviene lo que llamamos la intersubjetividad. Y que es primaria, ¿por qué? Porque es primero ese vínculo con mamá y papá. Entonces a veces los niños se vinculan en el colegio y crean, a pesar de que no lo tienen en otro entorno, las conductas de aprendizaje. ¿Pero por claro, qué? Porque se crea un vínculo. Entonces, bien, el vínculo es el que hace que se desarrollen todas estas conductas que se llaman prerequisitos para el aprendizaje. bien, ¿Por qué? Porque, como nos lo dice la ciencia, la intersubjetividad está desde el momento en que el nene nace. ¿Quién es su primer vínculo? ¿Con quién se vincula? Con mamá. Y claro, cuando dejamos de lado, que a veces siento que es lo que está pasando, que todo lo senso-perceptivo influye en cómo atiendo, cómo me concentro, cómo percibo el entorno, cómo sigo la instrucción. Entonces, si yo estoy siendo vigilante de que todo eso esté bien en mi bebé va a llegar a mantener esas conductas en todos los contextos. Entonces, muy cuando bien, hablamos de una intersubjetividad, hablamos de esa conexión bebé-mamá. Luego bien, la triada, que es mamá y el objeto. Y el objeto hace que yo imite lo que hace mamá. bien, Y de ahí ya tú dices, este niño tiene como prerequisito la imitación. ¿Y el aprendizaje qué es? ¿Por qué aprendo? Porque imito. claro, Entonces, si yo atiendo, si yo mantengo esa atención, si yo logro imitar y si yo logro seguir una instrucción, quiere decir que yo tengo las conductas básicas de aprendizaje. ¿Qué es lo que está pasando con los niños actualmente? Creo que esa manera de vincularse y el nivel de exigencia del entorno es lo que hace, porque siempre es lo que exigimos. Y correcto, exigimos y exigimos conductas. ¿Pero por qué? Porque no estamos dejando, siento, desde mi visión y desde que mi conocimiento que me lo ha dado la experiencia en jugar, es que a veces no dejamos que el niño juegue, sino que claro, imponemos hasta el juego, claro. en dónde debe jugar y con qué debe jugar. Es que el juego es el principal, digamos que el principal ladrillito o base sobre la cual se va a establecer el aprendizaje El y otras aprendizaje y habilidades otras también del habilidades. neurodesarrollo. Y aquí, disculpa que te ataje acá un momento, acá es donde viene la preocupación con el tema de los dispositivos electrónicos también, que esa creatividad en el juego eh, Se perdió, se perdió. se perdió. Y no solamente en el juego porque se metió la pantalla, Mm, sino también en el hecho de que cómo el niño utiliza el lápiz y el papel para expresar lo que está viviendo o lo que está haciendo cuando incluso está jugando. claro, Jugar con papel y con lápiz y con colores es básico, porque ahí no solamente estás viendo es la motricidad, sino cómo él imagina su entorno. claro. Entonces, cómo está la capacidad de imaginación de nuestros niños ahorita. Nosotros tenemos que irnos a Piaget. ¿Qué dice Piaget sobre el desarrollo del niño? Que primero es la etapa sensoriomotora y es Ujú, sensoriomotora. Entonces quiere decir que él nació con una cantidad de, como decir, artefactos internos que me van a hacer distinguir
discernir lo que está en el ambiente para yo poderlo hacer operativo. Entonces, si nosotros mermamos la capacidad de estímulos para que ese desarrollo sensoriomotor se dé tan bonito, no estamos dejando que la información entre a través de todos los sentidos, ese perceptivo visual, perceptivo auditivo, perceptivo olfativo, gustativo, táctil, vestibular, propioceptivo e Ujú. interoceptivo. No se está dando. Claro, Entonces, a veces es que él no duerme. Ajá, ¿cómo está el proceso interoceptivo de la sensación del sueño? Él casi no lloraba cuando era pequeño y no sentía hambre. ujú, Entonces, la invitación realmente es ahorita de los padres, que cuando tengo un bebé, yo tengo que estar pendiente de todo esto. claro, Entonces, a veces desestimamos todas estas actividades. claro, Es que él pasa toda la tarde jugando, que es que él pasa quiere estar todo el... No los dejamos ahora que se ensucien, no dejamos muchas cosas, pero sí queremos escolarizarlo. Y cuando llega a la escuela y quiere jugar con otro y necesita usar una cantidad de cosas y hacer una cantidad de demandas, porque al final en el preescolar, ¿qué se le hace al niño? Se le demanda. claro. Yo muy pocos preescolares, yo he visitado la mayoría de los preescolares y yo he notado que en los preescolares lo que es el movimiento libre no existe Ujú, y es la exploración. claro. Y que es Y necesaria que es para necesaria desarrollar para otras cosas. desarrollar otras cosas. Claro. Entonces, Eh, la búsqueda, el que sea investigativo, el que toque, el que salte, eso es que no, tú vas, entonces es una mesa y una silla. claro. Entonces, esa triada entre el maestro y el niño siempre está por una mesa y una silla, Limitada, limitado. limitado. Cuando juegas con él en el piso, Claro, cuando haces esa conexión para que realmente se logre el aprendizaje o que siga las instrucciones que tú le das. claro. Queremos decir, Mari, entonces que para organizar acá, que las conductas básicas prerequisitos, que las tengo acá anotaditas, Ajá, que son atención conjunta. conjunta, el contacto visual Sí. funcional, imposición o seguimiento de algunas instrucciones simples, permanencia del objeto, permanencia en la tarea, imitación, regulación de conductas básicas y habilidades de espera, es lo que todo niño neurotípico, neurodivergente debe tener Para para iniciar iniciar un un proceso proceso escolar formal de formal de escolarización. escolarización. Y aquí también es muy importante entender que todo esto tiene que ver con el neurodesarrollo y que nosotros no podemos pretender adelantar las edades en las cuales los niños No, adquieren esos pautas, prerequisitos y esas sobre pautas. todo desde el punto de vista escolar. Y hablabas de la parte sensoriomotora y allí Piaget pues tiene toda la razón. Si nosotros nos vamos a la pirámide del neurodesarrollo de Berrueso, todo lo que es Exactamente, la parte sensorial está en los en la primeros base, 2 años en de los vida primeros y años. está en la base de la pirámide y no al Al revés. revés. Y la otra cosa es que después viene, en la segunda parte de la pirámide, viene todo lo que es imitación, concepto corporal, em, esterognosia, y Ujú. eso va así hasta que de 6 a 12 años se llega a la cúspide donde dice habilidades para el aprendizaje. Entonces a Correcto. veces nos llegan a los colegios un niño que tiene 4 años y pasa a un preescolar y las maestras demandan las alertas. Ok, Es que no sigue instrucciones, es que no permanece sentado, es que no acata órdenes, es que cuesta que comparta con sus compañeros. Entonces, si nosotros nos vamos a Bronfermayer, creo que es el que habla ujú. de los sistemas, del Vaya, microsistema, es la familia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero como colegio? Llamar a esa familia, a ver cómo está ese sistema claro, familiar, cómo fue ese desarrollo, averiguar cómo fue ese desarrollo de los 0 a los 2 y de los 2 a la edad que lo tiene, para ver si se saltaron, si se saltó algún prerequisito. claro, ¿Y cuáles son los prerequisitos? Bueno, todos sabemos del desarrollo del niño, que si claro. levantó la cabeza, que si roló, que si se sentó, que si no sé qué, que si gateó, porque entonces a veces tenemos niños que, no, es que es maravilloso porque él no gateó, él caminó. Y tú Ujú. sabes todo lo que se logra con El el gateo. gateo a Bien, nivel perceptivo, claro, se logra muchísimo. claro. Entonces todo eso hay que averiguarlo. Mari, ¿por qué son tan importantes estas conductas básicas, prerequisitos? Y nos vamos un poquito al estudiante neurodivergente. En el caso del autismo, ¿qué es lo que ocurre con estas conductas básicas, prerequisitos? Claro, si tú me estás exigiendo que yo atienda, me tengo que ir a lo que son las funciones ejecutivas. Ujú.
Entonces sabemos que una de las bases nucleares del autismo, que tenemos un déficit y muy bien lo aclara, se me olvidó el nombre del especialista que habla mucho de los trastornos del déficit de atención, que él establece que un prerequisito de la atención es la capacidad de percibir el estímulo para que yo me mantenga motivado en la actividad. Entonces, las funciones ejecutivas, él habla de que no son en el autismo funciones ejecutivas, sino que hay una disfunción de estas funciones. ¿Por qué? Porque no hay una atención sostenida para que tú llegues a una concentración, para que te puedas mantener en una tarea, Ujú. vayas a la memoria de trabajo, lleves la secuencia de la tarea para que tú llegues a tu objetivo final. Claro. Entonces, estos niños, ¿cómo se acompañan en este proceso? Se acompañan a través de los apoyos visuales, las claves visuales y las listas. Pero si yo tengo un docente que no tiene conocimiento sobre lo que es una función ejecutiva, Ujú. la demanda y la exigencia siempre va a ser la misma, pero no se está haciendo el ajuste razonable para que él se mantenga atento, para Claro, que él se mantenga en la tarea, para bien, que él pueda llevar el paso a paso y para que él pueda culminar. claro. Entonces, en el neurotípico hay funciones ejecutivas, hay control de impulso. Ujú. Y en el niño que no es neurotípico, sabemos que si están mermadas esas funciones ejecutivas, no va a existir un control de impulso. De repente tú demandas una actividad y él automáticamente de repente no sabe por dónde va a comenzar. Le tienes que dar el paso a paso para que lo ejecute. Claro, Entonces, a veces no es que él lo hace con intención, es que no lo hace con intención, profe. Lo está haciendo porque no le planificaste, no le anticipaste, no lo organizaste para que él te dé. Entonces, no es que no tenga el prerequisito, es que el prerequisito tiene que ser acompañado y claro, tiene que tener su ajuste razonable. claro. Y tiene que ser acompañado también por un equipo, Ujú. porque en casa se tiene que hacer lo mismo, en Claro, todos los contextos en donde ese niño va a estar. claro. Aquí, para las personas que nos escuchan, las funciones ejecutivas son funciones cerebrales superiores que es la última parte, se encuentran estructuradas, por decirlo de alguna manera, o están a cargo de la corteza prefrontal del cerebro, que es la última área del cerebro que demora en madurar, mielinizar y organizarse como un sistema de un todo. Dentro de estas funciones ejecutivas está la atención y concentración, el control inhibitorio de la conducta, la flexibilidad cognitiva, que también está comprometida Sí, en la persona autista, la capacidad de planificación, organización, jerarquización, jerarquización. establecimiento de prioridades, memoria de trabajo, motivación, y que su punto mayor de maduración se consolida mucho Más más adelante. allá de los 7, incluso 12 años de edad. Y por eso no puede existir un diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad a los Antes, 4 años o a los exactamente. 3 años. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, si nosotros sabemos, y aquí lo vamos a enlazar con lo que María José nos dice, de esa capacidad de permanecer sentado y seguir instrucciones, que es una conducta básica prerequisito. Si yo tengo un alumno neurodivergente, en este caso el autismo, en el cual yo no conozco el perfil Sorial. sensorial de ese niño, muy probablemente voy a tener un chiquito que deambula, que gira, que se mueve y es porque está buscando autorregulación Autorregulación. en un medio caóticamente sensorial como puede ser un Un aula aula. escolar. Entonces eso se puede malinterpretar como que es un niño disruptivo, que se Disruptivo. porta mal, que no permanece sentado. Entonces es bien importante tener claro que en el autismo todo es diferente, no por ser diferente es bueno o es malo, Es porque una hay fallas manera. en las funciones ejecutivas, porque la organización del cerebro autista es diferente. Y si nos vamos a esa corteza prefrontal, allí también están las neuronas en espejo. Ajá. Las neuronas en espejo son las que me permiten mirar lo que Míralo. hace María José E y imitar. repetirlo e imitarlo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las profundidades del autismo, empezamos a entender, ok,
Muy probablemente yo tenga que buscar la manera, primero, de garantizar el contacto visual, que haya una buena atención conjunta, que mi alumno pueda hacer ese clic conmigo para que pueda fluir lo demás. Y no necesariamente no hace, no hace, no hace. Sí. Porque no hace Porque no porque no hace tiene un entorno amigable tampoco. amigable. No se ha hecho la predictibilidad, no se le ha Exacto, dicho qué es lo que realmente él necesita en ese momento específico y claro, no se le ha manejado de repente el tiempo para que él dé la conducta que realmente se necesita. claro, Y es exactamente. importante todo lo que tú estás diciendo porque hablas de lo que son las bases nucleares del autismo. Ujú, Y si nosotros no tenemos docentes que conozcan las bases nucleares del autismo sobre qué es una intersubjetividad, qué es las funciones ejecutivas, qué es una coherencia central, ujú, qué es en relación a las teorías mentalistas, porque todos tenemos mente, todos tenemos teoría mentalista, claro, pero cómo ven ellos lo que sienten, lo que piensa el otro. claro. Entonces, la literalidad es también importante. Entonces, el docente de hoy en día no solamente es importante que sea docente graduado en preescolar, en inicial, en integral, en ciencias, en sociales. Ahorita todos como sociedad tenemos que saber y conocer que la neurodivergencia vino y se va a quedar. Y tenemos Y que que ir siempre ha estado, haciendo, y que y que siempre ha siempre ha estado, estado, y que probablemente. tenemos que ir haciendo ajustes razonables para la sana convivencia. Y que la Exactamente. sana convivencia tiene que ser en educar en positivo y que no todas las conductas que los niños hacen que porque tengan autismo son porque son desafiantes para ti. Es Claro, porque él te está comunicando algo. claro. Te estoy diciendo que de una manera que de repente no la puedo expresar o no la Ujú, sé organizar para decírtela, tienes que hacer algo aquí para que yo pueda estar bien y aprender claro, de manera mejor. claro. Y Y me encanta que hay colegios que han bajado las matrículas, me encanta que hay colegios que han hecho rincones de calma, pero eso no lo es todo. El claro, docente tiene que estar formado, claro, tiene que estar exactamente. formado, Y tiene que y conocer. sí, y eso de que, una de las características de la rigidez cognitiva, que también es una función ejecutiva, Sí, que uno va madurando progresivamente en el tiempo, todo docente debe saber que la persona o el niño o el estudiante autista necesita estructura, necesita rutina, necesita anticipación, predictibilidad, y eso lo resumimos en necesito necesito saber qué saber. va a pasar mañana. Entonces, a Exactamente. veces, toda esta dinámica a veces le cambian la maestra no avisó. Entonces, Algo tan sencillo que a veces vemos. Tengo inglés. ujú, Ajá. Y yo me voy para mi colegio con mi ujú, libro de inglés. Y resulta que llega la hora de inglés y sigue la maestra del salón. ujú, Y, y yo empiezo a agitarme, a molestarme y hago mi o a crisis, tener a ansiedad, tener ansiedad. Entonces, ¿qué pasó? Que no me dijeron, no me anticiparon. Importante para hoy, había claro, inglés. claro, Inglés ya no viene, pero ujú, vamos, ¿con qué lo sustituye? claro, ¿Con qué lo sustituye? claro, ¿Qué le planificaste a él para ese momento? Para que él sepa que ya no es inglés, que la profe nos va a poner a pintar, ujú, pero que ese tiempo ya está importante, claro, específico de lo que yo voy a hacer si no viene la profe de inglés. Y así con cualquier cosa. Hay profes claro. que me dicen, ¿y yo tengo que anticiparle todo? Sí, le tenemos que anticipar. Si no tolera los cambios bruscos, si no tolera este tipo de... Pero lo tienes que anticipar todo. Para eso Claro, existe un horario escolar. exacto, También hay mucha rigidez a la hora de entrada en el colegio. Es a las 7 y aquí se canta el himno. ¿Y el timbre? Si le molesta a nivel auditivo, o el canto del el himno, o canto el del ruido de los himno, el demás, ruido de los demás. No claro, puede entrar a las 7:45. Tiene que pedir pase. claro. Mari, estas habilidades, o estas conductas prerequisitos a nivel escolar, ¿cuáles son los principales desafíos? O sea, que se pueden observar de que cuáles son los errores que de pronto puede un docente o una institución educativa tener o sea, o incurrir quizás por desinformación, ¿ok? En relación al ingreso de un niño autista a mi preescolar y que no hayan esas conductas básicas. De pronto, la carga académica, interpretar la respuesta de que el niño no quiere hacer algo por como una oposición. Entonces ahí vienen esos diagnósticos. No es retador, desafiante y negativista, que son Es diagnósticos, hiperactivo, es ajá. desafiante. Yo le ¿Cuáles digo que son se esos siente y errores? él
Bueno, en el aula. en el aula, la mayoría de los errores es que no está nada como que preestablecido. Mm, Entonces, el niño de preescolar llega a un aula muy abierta, en donde los niños juegan, hacen sus actividades, pasan por los espacios y la maestra demanda o dice. Y el error es que la maestra de repente no está pendiente, es lo que yo veo. ujú, Cuando el niño ya está diagnosticado, que ha sido diagnosticado pequeño y que lo vamos a hacerle la inclusión, primero tiene que haber una reunión previa. Entonces, ujú, esas reuniones a veces no se dan. Y veo también con mucha preocupación que el padre a veces lo lleva al preescolar porque el neurólogo dice porque el psicopedagogo, porque el psicólogo que debe ya ir e incluirlo al colegio. Pero los padres a veces no llevan los diagnósticos, mm. sino que inscriben. A veces en los colegios no te piden ningún requisito y que no deberían pedírtelo, pero de hacer una jornada de observación previa. Pero existe la solicitud Existen en las solicitudes de de estudios, estudios de y a veces, cosas. ajá, y a veces los padres no los llevan. A veces los padres los llevan, pero lo llevan y solamente lo llevan y lo dejan. Y no Ujú, hay como una reunión previa en ujú. donde se establezcan las características de mi hijo para que esté bien en el salón. ¿Cuáles serían esos ajustes yo como docente que puedo hacer para que él se sienta bien dentro del salón? Tengo que hacerle los apoyos visuales, tengo que tengo que darle las indicaciones de uno a uno, tengo que ponerlo primero a él y después organizar a los demás, que es lo que yo veo muchas veces, que las maestras demandan, siéntense y empiezan a repartir los libros, por decirte algo. ¿Y qué te cuesta crear el momento si ya tú sabes que tienes 35 estrellitas o 20 estrellas que tú dices siéntense y todos se sientan? ¿Qué te cuesta acompañarlo a él si no le has marcado la zona donde él va? Darle su libro, explicarle a él, empezar con él y después damos las generales. Pero hay errores actitudinales del docente, Ujú. hay errores por falta de comunicación de los padres con los docentes, O de o de formación del formación del docente. docente. Entonces, siento que hay muchas cosas que hacer Sí, y porque eso es, claro, son de hecho una muchos de las quejas o de de lo que, no quejas, lo que me equivoqué de manifiestan los palabra, padres lo que manifiestan los docentes docentes. es que yo no tengo, no sé cómo manejar estos casos. A mí no me enseñaron cómo manejar esos casos y es Y es real, real, y es real. Entonces pienso que también apoyar al docente desde el conocimiento, desde que pienso que claro. hay que buscar activamente ¿Cómo hacemos qué hago para yo para abordar a ese niño? en etapa ¿Cómo preescolar. investigo? ¿Qué tengo que hacer? Y si ya Claro. estoy ahí ya yo estoy en el colegio, mi formación es ser educadora, pero también si yo soy educadora, tengo que ser investigadora. Y si los cambios se están dando a nivel social, si todos los cambios se están dando, yo tengo que abrirme a esos cambios. Hay veces que tú llegas con una cantidad de baterías, una cantidad de actividades, sugerencias para el docente, y tú las entregas, es que yo no estudié para esto. Ujú. Ah, pero es que el cerebro ha sido siempre el cerebro y es el Claro, mismo. Y ahora nos tenemos que esta neurodivergencia, pero puedes utilizar muchas de las herramientas que tiene para él solito y puedes claro, aprender y se claro, pueden dar los cambios. claro. Creo que es de concientización, de sentido común, de empatía, De empatía. de amor al Exactamente. otro, de ver al otro con la benevolencia, Ujú. con el amor de que a mí me gustaría que me trataran como yo trato y quiero que me traten igual y cómo te gusta que te traten, así Claro. lo vas a percibir. Me he encontrado con docentes que son madres y Ujú. son maravillosas porque se ponen en la empatía de cómo si mi hijo se me hubiese tocado esto. Y es Claro, como, a veces yo les digo, pero es que yo no estudié para esto y esa mamá se preparó para eso. Ah, ella estudió para eso. Ella lo pidió así. Eso claro, llegó y claro, te llegó así a tu salón. claro, Entonces eso es una parte de también ser empático. Soy empático conmigo, soy empático contigo y soy empático con el entorno, claro, porque no sé cuándo me va a tocar. exactamente. Mari, y en el tema puntual de las conductas básicas prerequisitos, que a veces esa no es mi área, pues cuando uno está haciendo una historia clínica y haces una evaluación del neurodesarrollo y te das cuenta que de pronto hay desafíos o sí, desafíos en estas conductas básicas prerequisitos. Y no le dice a la mamá, me parece que todavía Todavía no. no. ¿Quién?
las trabaja? ¿Quién Las trabaja? Y supongamos que ese niño llegó al aula de preescolar en un primer nivel y no están consolidadas, más allá de que ya venía con un diagnóstico o que está en proceso de evaluación diagnóstica y obviamente inicia el proceso escolar. ¿Quién trabaja eso? ¿Y cómo se trabajan en el aula? deberían trabajarlo todos los que son, si están tan pequeños, todos los que son, que hacemos estimulación temprana. Ujú, Porque los prerequisitos vienen desde de la imitación. ujú, Si tú me imitas movimientos corporales ujú, y haces la ejecución de la conducta cuando yo te la pido, ya tú puedes ir al entorno escolar. Pero si no hay imitación, que no imite al contexto del grupo y que no siga la instrucción, el niño debe ser esperar. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero a los papis? Lo vamos a incluir en el ámbito escolar. Tenemos que seguir trabajando con ujú. estimulación e intervención temprana. Todo lo que son los procesos perceptivos, visuales, auditivos, kinestésicos del juego, porque el juego es de mucha imitación, el juego es de seguir instrucciones, el juego es de acatar órdenes, El el juego juego es es de de atención reglas y el juego conjunta. es de atención conjunta. Y eso lo vamos a llevar al aula, porque resulta que en el preescolar eso es lo que se hace. O sea, que esto lo puede trabajar Hasta la docente, un un licenciado en licenciado en educación. gestión, lo puede trabajar un psicopedagogo, por Lo puede ejemplo. trabajar un psicopedagogo, lo puede trabajar el psicólogo, Ujú. lo puede trabajar la terapista ocupacional, el fisioterapeuta, cuando son especialistas en estimulación e intervención temprana. ¿Qué Ok. pasa con nosotros los graduados en educación especial? Nosotros en educación especial vemos estimulación e intervención temprana siempre. ¿Por qué? Ujú. Porque no sabemos cuándo vamos a trabajar en un Claro. centro de desarrollo infantil y tenemos que trabajar todas estas conductas que te estoy diciendo. ¿Qué fue lo que yo hice el match? Que yo toda la vida fui recreadora. Y yo me Mm, di cuenta que a través del juego uno logra muchísimas cosas. claro. Y mi tesis fue sobre el juego cuando fue mi pregrado. Eso fue Ujú, ayer, ujú. hace poquito. Sí, hace Entonces, un hace nada. 15 días. Y siempre mis profes me decían, es que lo tuyo es la estimulación temprana, porque entiendes que realmente jugando es que se logran las conductas Ujú. deseadas. El preescolar es maravilloso y tenemos que ganarnos a las docentes de los preescolares, Claro, porque ahí es donde se hace la pesquisa, ahí está el semillero. Entonces, exactamente. no ponerle la etiqueta al niño todavía. No se mantiene sentado. Ok, ¿qué podemos hacer en el piso Ujú. para después llevarlo a la mesa? O sea, que esto, supongamos, y para hilvanarlo, que me parece genial lo que me estás diciendo, llegó ese niño de 4 añitos al preescolar Va a un segundo nivel con un con un diagnóstico. diagnóstico, y esto es nuevo para todos, para la familia, para los padres, para el niño, para los docentes, todo. Esas conductas, prerequisitos, Prerequisitos se pueden trabajar se en el pueden aula. trabajar en el aula. ¿Tú sabes quiénes son maravillosos? Los profesores de educación física, porque trabajas Mm, toda la parte del desarrollo motor. claro, Y cuando él empieza a imitar al profe de educación física con los niñitos, también trabaja la parte de propioceptiva, porque los ponen a rolar, los apretan. Todo eso es vital para ese nene. ¿Qué le claro, digo yo a los papás? Lo vamos a llevar al colegio, como cualquier niño. Es un niño claro, más dentro del salón. claro. Y vamos a trabajar con la maestra. Puedo ir 2 veces a la semana o puedo ir una vez a la semana. Y yo me quedo en el salón y juego. Y le digo a la profe, ahora juega tú con él. Profe, tírate en el piso. Profe, busca su juguete favorito. Y lleva los juguetes favoritos y que otros jueguen con sus juguetes. Y ahí hacemos ese vínculo, porque lo importante aquí es el vínculo. Él no va a Claro. seguir instrucciones si no está vinculado contigo. Y creería, estoy casi segura que es así, que si nosotros conocemos el autismo desde su esencia pura, los intereses profundos o Uy, intereses esos restringidos, son lo máximo. ese puede ser el mecanismo a través del cual un docente pueda Claro. establecer el contacto visual, la atención conjunta, la imitación, El incluso seguimiento procesos de de instrucción y el aprendizaje. proceso de aprendizaje y de qué color es el carro. Y vamos a ponerlo arriba, conceptos básicos. Ahora vamos a Ujú, esconderlo abajo. Y ahora vamos a ponérnoslos atrás. Y ahora vamos a ponerlos arriba. Y si lo claro, seguimos, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Entonces ahí estás haciendo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. ¿Qué está haciendo él? Un seguimiento visual. claro. Y de repente no hay contacto visual Desde una característica nuclear del nuclear del autismo. autismo. Y de Ujú, repente no hay contacto visual. ¿Es necesario el contacto visual? A veces. A veces ujú. tú das las instrucciones y simplemente te perfiló y ya tú sabes que se conectó.
Claro, Y si tú repites eso y él te busca, ya tiene intención de comunicación. Y si no es verbal, no importa, pero me está diciendo que le interesa algo que yo tengo, claro, porque ya nos vinculamos. claro. Entonces, yo siento que el prerequisito para que él esté en el salón es que la maestra se vincule con su alumno. Después que tú Mm, te vinculas y que esa relación nace, ahí se da todo. claro. Entonces, sí pueden estar. ¿Qué es lo que yo les digo a los papás? Pero va a ser promovido. Sí, porque es la Espérate. parte cognitiva, Sí, pareciera pues que lo lo que no. abarca Y a todo. veces tenemos niños entonces que no saben las letras, no saben los números, no saben los colores, no saben la forma, saben todo, pero no hay vinculación, no hay Ujú, intención de comunicación, no hay seguimiento de instrucción, no permanece sentado, pero hay vinculación, no hay vinculación. Entonces, cuando se vincula, nace, nace todo esto, emerge, claro. emerge. Entonces, qué bonito sería que estimuláramos a todos los pequeñitos y todos los preescolares nos aceptaran para crear eso y vamos barriendo esos hitos que dicen que no están ganados. O No te- esos esas banderitas, prejuicios, esos o prejuicios, porque también hay prejuicios bastante a entonces nivel a veces escolar. llega un nene, no, es que no habla, ¿ya va? Eso es un error. Y ahí lo enlazo con otra de las preguntas que queríamos desarrollar en este podcast. ¿Cuáles son los errores que de pronto en un entorno escolar pueden cometer los docentes por Por desconocimiento, no por maldad desconocimiento ni nada, en relación a al trabajo de esas conductas básicas de de aprendizaje? aprendizaje. Yo pienso que la primera es tener em, miedo a trabajar con un alumno autista. Hay mucho miedo, Exacto, lo hay, lo vivo, exacto. lo vivo. Y después que vences esa barrera y que tú haces la conexión con la maestra como especialista y te Ujú, ganas a ese docente está ganado para toda la vida, claro. para toda la vida. Yo tengo ya más de 20 años trabajando en esto. Tengo Ujú, niños en la universidad, tengo médicos, tengo locutores, diseñadores gráficos, y que tuvieron muchas barreras y pasaron por cualquier cantidad de colegios y que empezaron el primer grado a los 9 años, porque tuvimos que esperar. Y ujú, por lo que tú dijiste, ¿cuándo madura? ¿Cuándo? Tú lo claro. sabes, Yo yo no lo lo sé. sé. No, No lo no sabe lo sabe nadie. nadie. Entonces vamos a darle el tiempo que pase en el preescolar Claro. y que pase, lo pase en el preescolar. Hay veces que yo tengo nenes que ya tienen 5 años y tú sabes que ahora, si va a cumplir 6, va para primer grado. No, Mm, espérate. Es preferible que se quede aquí, porque aquí va a ganar todas esas conductas básicas. claro. A veces nos llegan a primero y segundo grado sin conductas básicas de aprendizaje. Y ahí aumenta el nivel de Aumenta el nivel de exigencia exigencia, académico, social, no tengo eso prerequisito requisitos. establecido, entonces ahí Entonces viene ese niño que está en el salón, que deambula, que se para, que no termina las actividades, que que no hace sigue un mill instrucciones, down, que hace un shoot exacta, down, sí, que hace las rabietas, pero es porque te lo hace porque no estás haciéndole los ajustes razonables de acuerdo a sus características y claro, no se crearon las conductas prerequisitos. Es claro, súper importante crear las conductas requisitos para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque, y si las hacemos en preescolar, mejor. claro, El preescolar es el semillero para que eso se dé claro. porque trabajas la base del desarrollo humano, desde Ujú, lo sensoriomotor. Si estás en el maternal, puedes ujú, ahí toda la claro, parte sensoriomotora. Después pasas al otro nivel, donde trabajas concepto corporal, imagen corporal, lateralidad. claro, Después vas al otro nivel que es seguimiento de instrucciones, acatar sí. normas. Y es así. Sí, incluso acá es bueno rescatar todo lo que nos plantea el modelo social de la discapacidad, si lo aplicamos acá al autismo y a este tema en particular, que nos da como una entrada a lo que es la parte académica o escolar, que realmente es como una situación de mucho estrés y de mucho desgaste para los Muchísimo. papás, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, el problema no está en el niño, el No, problema está en el torno. entorno, y en este caso, como Exactamente. es la parte escolar, estamos hablando del entorno escolar, porque al no haber conocimiento, al no haber formación y al no entender cómo es el cerebrito autista y cómo se va a incluir en el aula, todo le va a ser nocivo. Los aspectos sensoriales, las conductas que no están establecidas desde el punto de vista de conductas prerequisitos. Entonces, el niño se va saturando por sobreexigencia, por sobrecarga sensorial, por una cantidad de cosas y esa personita se va apagando Ajá. Y y otra se cosa. aísla o estalla en un meltdown o hace un shutdown y hay niños que incluso desarrollan trastornos de Tornos de sueño
entre otras cosas, después que inician la parte escolar. Otra cosa súper importante que de repente no viene hoy al tema, el nervio vago. El nervio vago es el que te dice a ti todo, toda la parte sensorial interna y Ujú. es del que se te hace que te detengas, escapas, huyas O te o te paralizas, que paralizas eso lo conversábamos con la con la chica que me chica. acompañó la Entonces, semana cuando pasada. nosotros hacemos esos ajustes razonables y estamos pensando básicamente en la necesidad que tiene ese niño, Ujú. tenemos que pensar es en eso. Esto Bien, que yo estoy presentando lo va a hacer huir. Ya yo se lo, ya, si yo se lo presento ahorita, lo hice, lo predije antes, claro, estoy pensando realmente en él y el colegio hace eso. El colegio piensa en eso. ¿Ves? El docente piensa en eso cuando planifica. ¿Cómo claro. voy a planificar y mostrarle esto a cada uno de mis niños? No, Ujú. por eso es tan importante la bitácora que hace el maestro. ¿Qué es la La bitácora? bitácora Disculpa es mi ignorancia. el norte. ¿A Mm, dónde voy? Si claro, tú te montas en un, como los como los objetivos. objetivos, pero Bien, ¿cuáles son los objetivos específicos? Ese programa psicoeducativo individualizado o ese programa educativo individualizado que me va a llevar a mí a alcanzar cosas importantes, que sean importantes realmente para él. ¿Es claro, importante el currículo como tal de la escuela básica? ¿O es importante el currículum que te trae los ejes transversales de la escuela básica? Que es aprender a ser, aprender a convivir. ¿Cuáles son los más importantes? Entonces tú claro, estás tomando en cuenta esos ejes transversales cuando haces la planificación de tu niño. claro, Simplemente es demandar que lea, que escriba, que se sienta y que esté atento. claro. Tú lo Mari, estás llevando a que tus compañeros te sientan, ojalá te vean lleguemos en algún momento de la humanidad de la humanidad, ser más humano. a entenderlo así. Mari, ya nos estamos adentrando como a esta última etapa, viste que el Oh, tiempo pasa rápido. rápido. Nuestro Sí. amigo allá nos dijo que pasaba muy rápido. Em, ¿Qué le dirías a un papá que te dice, fui donde la doctora María Laura y bueno, la doctora me dice que está igual, académicamente hablando, y que siguen avanzando los días y hay que tomar una decisión con respecto a la parte escolar? ¿Qué le dirías a un papá que siente que su hijo no avanza a nivel escolar? Bueno, primero le preguntaría qué es para él avanzar en el área escolar. Exacto. Ajá. Ujú, Que aprenda a leer, a escribir, que aprenda a analizar y a sintetizar, o que no se relaciona con todos, o qué es para ti avanzar. Sabes que ahorita todo tiene que ser planificado en base a objetivos de la familia. Y yo cuando me llegan los papás, lo primero que le digo, ¿qué esperas tú de tu hijo? ¿Qué quieres tú para tu hijo? ¿Cuáles son los objetivos familiares? ¿Cómo lo ves tú a futuro? Porque lo quieren es en el colegio, lo quieren es en la academia, lo quieren es en la universidad. ujú, Ajá, pero como dice María Elena del Río, él se limpia el culete. ujú. Entonces, ¿qué priorizas tú para tu hijo? Claro. ¿Qué Eso, habilidades esenciales para la vida tiene tu hijo? claro, ¿Es importante nada más la academia? ¿Es claro. importante nada más el colegio? Que ¿O es ese, importante que él sea realmente un ser competente y feliz ujú, en todo el entorno en que está? claro. A mí me llama mucho la atención aquellos niños que tienen un autismo que les dicen que requieren poca ayuda. Ujú, ¿Poca ayuda en qué? claro, Medianamente ayuda. Mucha ayuda. claro. Hay niños que te leen, te escriben, tienen un nivel cognitivo alto, a veces Ujú, habilidades superiores, pero no saben servirse un vaso de agua. claro. Entonces, ahí requiere ayuda. Y no solamente eso, a veces vemos, yo le escucho a veces en la sala de espera, no, el mío tiene alto funcionamiento. Ah, el mío tiene un nivel un autismo con moderadas necesidades de apoyo. Pero ¿a qué definimos un alto funcionamiento? Porque no lo es todo lo académico. Hay Exactamente. personas, hay chicos adolescentes que tienen un muy buen desarrollo del lenguaje, son brillantísimos, pero si yo La no acad- tengo flexibilidad cognitiva o tengo desafíos en las habilidades sociales o tengo compromisos sensoriales, voy La a vida en el sufrir entorno. más que el que tiene Ne- moderadas necesidades de apoyo. Exactamente. Y se Exacto. da cuenta. Y Y todo esto sufre va, mucho sí, y todo esto va desde la base de la pirámide del de desarrollo neurodesarrollo y desde esas conductas básicas, básico. prerequisitos. Fíjate que hay veces que papás me dicen que
La doctora me mandó que tengo que ir a terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicopedagogía, terapia cognitiva conductual, terapia... ¿Qué es lo más importante? Y yo, todo es importante, porque cada una de esas áreas Claro. va con un Especificación. área del desarrollo. Claro, El área motora, el área de lenguaje, el área cognitiva, el área de autoayuda y el área de socialización. claro. Entonces, ¿que necesitamos trabajar en conjunto? Sí. ¿Que te necesitas alguien que te guíe, que te lleve la luz en ese Bien, neurodesarrollo? Lo tienes que tener. bien, Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decirle a esos papás, ¿qué es lo que tú quieres? Pero ¿qué es lo que realmente él necesita? Entonces hay exactamente. papás que me dicen, no esperaba esa pregunta, pero ¿la puedo venir en la próxima consulta y te lo digo? Ujú. Claro, papá, yo no quiero que me lo contestes ahorita. Claro, Yo sí lo voy a trabajar ahorita, porque yo sé que tengo que trabajar, claro, pero tú me lo vas a ir contestando en la medida. Entonces, Mari, necesito el informe. Ajá, bueno, necesitas el informe. Yo te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar y te hago 22 páginas de informe. Pero se van con el informe y regresan y te dicen, nada más le vamos a dar psicopedagogía porque él necesita estar en el colegio. eso. Ujú. Ajá. Entonces, ¿tú quieres que lea y que escribe? ¿Cómo están los procesos perceptivos visuales auditivos? Claro, Son prerequisitos para la lectura y la escritura. claro. Mari, Visuales. Entonces, cúnchale. hay que ponerse en el lugar, en la hora y en el momento Momento biológico biológico del del niño. niño. Exactamente. Y por eso es que trabajamos tanto con lo que dice no solamente Piaget, Mm, ¿dónde está la zona de desarrollo próximo de esa criatura? claro, ¿Ok? ¿Dónde está su zona de desarrollo? Para llevarla al próximo y luego llegar al distal. Tenemos niños en sexto grado que tienen una zona de desarrollo de un niño de tercer grado y se le está dando prosecución escolar, claro, pero no se está viendo lo que decimos de claro. las etapas madurativas biológicas de ese desarrollo. Pero Mm, quiero que lea y escriba y claro, que esté en el colegio y que exactamente. tenga muchos amigos, pero Y que no, no tenga desafíos y que no tenga sensoriales. desafíos sensoriales. Muy bien. Entonces Mari, es complejo, es muy es muy complejo, es complejo. muy complejo. Mari, si tú pudieses, ya para finalizar, resumir en una frase para Ay, docentes y para papás, ¿por qué son tan importantes que antes que ese niño pase a primer grado, esas conductas prerequisitos estén establecidas? ¿Qué les dirías? O en una frasecita, son importantes por... son muy importantes porque si el niño las tiene, le va a ir bien en el colegio, le va a ir bien académicamente, le va a ir bien en todos los entornos, porque resulta que esas conductas prerequisitos no solamente para el aprendizaje, es para el aprendizaje social, es para el aprendizaje académico, es para cualquier tipo de aprendizaje, Claro, son para la vida, son para la vida, son para la vida. exactamente. Y necesitamos instaurarlas antes de que él vaya a Muy lo bien, académico de primer grado. muy ¿Tiene que bien, pasar más tiempo en el preescolar? Sí, no pasa nada. claro, ¿Sale más grande? No pasa nada. Es que claro, el ministerio me dice, no, espera, claro, espera, dale tiempo. muy Eso va a bien, llegar. muy Llega bien. solo. Bueno, Mari, yo te Ah. agradezco muchísimo todos estos minutos de conocimiento y de sabiduría, porque bueno, son aspectos que salen de mi área de control. Claro, Yo sí les puedo decir a ustedes desde la sensatez, desde el conocimiento y desde lo que uno aprende de especialistas como ustedes, porque esto es un compartir de saberes. Yo puedo saber muchos aspectos médicos, que no me los sé todos, pero no sé aspectos escolares o pedagógicos, etcétera, pero sí entender que preescolar es exactamente lo que indica su palabra. pre. Preescolar, todo lo que antecede a la etapa formal de escolarización. En el preescolar el niño va a aprender a socializar o a socializar, a jugar, a adquirir competencias como las conductas básicas, prerequisitos que ya deben venir abonaditas de la dinámica y De la del casa. vínculo familiar, como lo dijo María José, y que no podemos adelantar procesos escolares en niños que no tienen un desarrollo, o sea, el cerebro sigue siendo el mismo. Yo no puedo pretender que un niño con 5 años me escriba en cursiva y sin errores de ortografía, y si un niño de 4 años lee fluido, perfecto, pero el que no lee a esa edad fluido, perfecto también, porque no es la edad biológica para la cual el cerebro está preparada para adquirir esa pauta. Te agradezco muchísimo, María José, Me que encantó me estar hayas aquí. acompañado el día de hoy a desarrollar este aspecto. Esta ventana queda
abierta para cuando desees venir a conversar. Ya nuestro amigo nos dijo que pasa rápido el Sí, tiempo. pasa muy rápido, de Y verdad. bueno, nuevamente agradecida con todos ustedes por acompañarme en este podcast. Todos los lunes, primeramente Dios, vamos a ir publicando episodios nuevos con temas de interés médicos, pedagógicos de diferentes áreas. Vamos a tener familias acá también dando testimonio. Y bueno, este fue un episodio más de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Ser diferente no es ser menor, no se olviden de eso. Chao.